Bueno, pues aquí seguimos con nuestra charla. Vamos a continuar con la segunda parte de esa importantísima charla. Les recuerdo que estos videos solo van a estar disponibles para esta semana, ¿cierto? Quiero hablarles un poquitito más sobre lo que es el azúcar, el jarabe de maíz alto en fructosa. Esto es un jarabe que lo que hacen las grandes industrias, lo sacan de la caña del maíz. Obviamente el proceso de fabricación con algo de fructosa, en su proceso queda un jarabe demasiadamente dulce y obviamente para las industrias es muchísimo más económico. Por ejemplo, que se lo agregan a los refrescos, a los panes, si se voltean, cuando vayan a comprar algún pan y miran la etiqueta donde diga jarabe de maíz alto en fructosa, son agregados que le ponen en vez de azúcar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está, por así decirlo, fabricado en grandes cantidades, es mucho más dulce que el azúcar normal y obviamente más económico para las industrias. Se lo agregan a los alimentos y a nosotros consumirlos. Les hago una comparación. Cuando el cuerpo, por ejemplo, ustedes se comen algo dulce, de azúcar o un pan o algo, el cuerpo de una vez lo detecta como carbohidrato, ¿cierto? El azúcar. Y nuestro hígado manda la señal al páncreas, obviamente para que segreguen insulina. La insulina, pues obviamente es una hormona, por así decirlo, que atrapa ese azúcar y la lleva a la célula para abrirla y que ese azúcar entre en nuestra célula, obviamente para que nos dé energía. El jarabe de maíz, los alimentos que tienen jarabe de maíz, es como si, por ejemplo, o sea, se lo consumen y el páncreas no lo detecta, el hígado no detecta que está ese azúcar, entonces pasa directamente al torrente sanguíneo sin ningún metabolismo y es como, bueno, mal decirlo, pero es como si se estuvieran inyectando directamente el azúcar en las venas, no hay ningún proceso metabólico y esto es lo que causa o es la principal causa de obesidad en niños y en adultos, porque no hay ningún proceso metabólico, no hay nada que lo retenga mientras cumple su función, o sea, pasa directo a la sangre y obviamente si no es utilizada y son como en grandes cantidades, obviamente no es desechada y es acumulada, la acumulamos obviamente en nuestro cuerpo como grasa. Entonces, el jarabe de maíz alto en fructosa es de las principales causas de una diabetes, ¿cierto? Y obviamente de la obesidad, más que todo en niños, que son los que más consumen este tipo de alimentos. Vamos a seguir aquí compartiendo la pantalla. Vamos a hablar de la importancia de la fibra, ¿cierto? La fibra es un componente vegetal muy resistente al proceso de la digestión, por lo que resulta una gran ayuda para el tránsito intestinal, se produzca fácilmente. Pero sus beneficios son más que tener una buena salud y regularidad intestinal, o sea, tiene muchísimas más funciones. Por ejemplo, una de las funciones principales es que nuestras bacterias, ¿cierto?, que están en nuestro colon, se alimentan, se reproducen a través de ¿qué? Del consumo de fibra. Por eso es que muchas personas tienen que estar consumiendo probióticos para, como quien dice, reponer las que se nos van muriendo porque no las alimentamos. ¿Cómo se mueren estas bacterias? Obviamente se mueren por la cantidad de azúcar que consumimos y de carbohidratos fermentables. Entonces, la fermentación que está en nuestro colon mata nuestras bacterias buenas. En cambio, la fibra, obviamente, es lo que nos reproduce, ¿cierto? Es el alimento de nuestras bacterias, la fibra. Entonces, si conocen los llamados prebióticos, es precisamente la fibra, lo que alimenta nuestras bacterias buenas, ¿cierto? ¿Qué provoca la falta de fibra en nuestra dieta? Quiero preguntarles si alguno de ustedes en este momento, ¿cierto?, sufren de o qué síntomas han tenido, obviamente al no consumir una adecuada cantidad de fibra, qué es lo que han sentido, cómo se sienten, su estómago se inflama, se pone más duro,
no van, por ejemplo, al baño a eliminar sus desechos como con más facilidad, ¿cierto? Entonces, la deficiencia de fibra en la dieta puede ser un factor muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon, estreñimiento y divertículos. Los divertículos son como esas bolitas que se nos hacen dentro de nuestro colon, ¿no? Como si fueran unas llagas o si fueran pequeños tumores. ¿Por qué se dice que ayuda o la falta de fibra en nuestra dieta va directamente en nuestras enfermedades cardiovasculares? Porque aparte la fibra lo que hace es como que captura la grasa, ¿cierto? Que está en nuestro torrente, en nuestro intestino, la ayuda a encapsular y obviamente no se nos aprovecha o no consumimos, por así decirlo, toda esa cantidad de grasa que le estamos metiendo al cuerpo, sino que la atrapa y obviamente sale en nuestro desecho. Entonces imagínense que la fibra cumple muchísimas funciones que sin querer nos están beneficiando, ¿cierto? Esto lo indicó el miembro del Departamento de Metabolismo y Nutrición del Instituto del Consejo Superior de Investigación Científica. Entonces, es algo aprobado, ¿cierto? De que la fibra obviamente es un alimento muy esencial para nosotros. ¿Cuál es la función de la fibra en nuestro organismo? La fibra desempeña diversas funciones más en el organismo, entre las que destacan absorción del agua, que aumenta el volumen de las heces, o sea, se hidrata, por así decirlo, la fibra, ¿cierto? Haciéndolas más fluidas, facilitando su expulsión y ayudando así a combatir el estreñimiento, la reducción de posible aparición de hemorroides. ¿Cómo aumentar la fibra en nuestra dieta? ¿Cierto? Para incrementarla, obviamente, podemos consumirla en pan integral, ¿cierto? En vez de un pan, por ejemplo, blanco, refinado, podemos consumirlo en pan integral, ¿cierto? Harina de avena o la avena en sí, arroz integral, podemos consumir panecillos de salvado de trigo, o sencillamente comprar el salvado de trigo y lo podemos adicionar a nuestros batidos, está espectacular, ¿cierto? Cereales de grano entero, ¿cierto? Cocidos o secos, también son muy buenos. Palomitas de maíz, pero entonces en las naturales, de las que preparamos en casa, también tienen muy buena fuente de fibra, ¿cierto? Las almendras igualmente, y ¿por qué no hablar de los vegetales? Por ejemplo, todos los vegetales que consumimos, ¿cierto? Están hechos de fibra. Todas las hojas de las espinacas en nuestro organismo no se van a desintegrar, sino que todo eso, por así decirlo, se convierte en la fibra que ayuda a nuestro organismo. Entonces, los vegetales también son una fuente muy indispensable de fibra. ¿Cómo saber si me falta fibra? ¿Cierto? Si no tienes suficiente energía, te falta fibra, ¿cierto? Si después de comer sientes esa ansiedad de hambre, te falta la fibra, no pierdes peso fácilmente, tienes problemas de estreñimiento y problemas de salud en general, ¿cierto? Como ya lo hemos platicado, es porque nos falta fibra en nuestro cuerpo. El azúcar. ¿Qué provoca el azúcar en nuestro cuerpo? El azúcar, obviamente, convertida en carbohidratos, ¿cierto? Del azúcar podemos hablar del azúcar normal que consumimos en el café, podemos hablar del azúcar que tiene la leche, podemos hablar del azúcar que tiene todo lo que son harinas, ¿cierto? El azúcar que tiene la fruta. Todo esto, nuestro cuerpo al consumirlo no lo detecta como si esto es el azúcar esto es azúcar del café, o este es el azúcar de la leche, o este es un pan. Cuando consumimos todo, nuestros alimentos, sencillamente va a decir, esto es carbohidrato, esto es azúcar, venga de donde venga, ¿cierto? Y pues obviamente la procesa como tal, venga de donde venga, ¿cierto? Entonces, obviamente ya les había hablado de que el azúcar obviamente es necesaria en nuestro cuerpo porque es lo que nos da la energía, ¿cierto? Para nuestras funciones. Si no tenemos carbohidratos en nuestras dietas, pues obviamente no vamos a tener, nuestro cerebro empieza a fallar, vamos a estar más aletargados, más cansados. O sea, el carbohidrato es necesario, pero debemos consumir los carbohidratos obviamente que sean benéficos para nuestro cuerpo, ¿cierto? El azúcar y el intestino no se llevan bien. Cuando consumimos, por ejemplo, panes refinados o en altas cantidades, ¿cierto? Nuestro cuerpo pues obviamente no alcanza a procesar todo lo que le estamos metiendo, por así decirlo, y obviamente esto se nos acumula en el colon y nos causa fermentación.
Al causarnos esta fermentación, ya les había comentado, nos mata nuestras bacterias buenas de nuestro organismo, y entonces obviamente pues no nos conviene hacer eso. Y aparte de eso, ¿cierto? Si tu flora intestinal ya está muy desequilibrada, entonces deberías abstenerte completamente del azúcar en sí, por un tiempo por lo menos, dejar descansar el organismo, ¿cierto? Y obviamente, si por ejemplo te comes un pan, ¿cierto? Muy delicioso, una telera, un pan dulce, y aparte de eso, con un vaso de leche, estamos metiendo una bomba para nuestro colon, porque obviamente como nosotros sufrimos de colon irritable, es un colon que está obviamente muy sensible, y le estamos dando algo que no debería ser. Entonces obviamente son azúcares, son carbohidratos que se nos fermentan fácilmente, que nos causan obviamente inflamación, y obviamente vamos a sufrir de gases, ¿cierto? Y de mucho dolor. Entonces debemos saber qué azúcares para nuestro cuerpo, ¿cierto? Y no necesariamente tenemos que decir que el azúcar es lo que endulza, no, porque por ejemplo si ustedes comen arroz, el arroz en el cuerpo, o sea, es un carbohidrato y lo detecta como azúcar, y obviamente no tiene absolutamente nada de dulce el arroz. Si se comen las tortillas, igual, el cuerpo lo detecta como azúcar, entonces no necesariamente tiene que ser dulce para que sea azúcar, ¿cierto? El gluten, vamos a hablar un poquito del gluten, ¿cierto? El gluten es una proteína que se encuentra en las semillas, ¿cierto? De muchos cereales como el trigo, cebada, centeno, espelta, algunas variables de avena, ¿cierto? Como sus híbridos y derivados. ¿Qué pasa? Que este gluten, obviamente nuestro cuerpo no lo digiere muy bien, y en muchas personas, muchísimas personas no les afecta, o sea, es como si se tomara agua y no pasa nada, pero otras personas, y más las personas que sufren de un colon irritable, son mucho más sensibles, porque su intestino está tan receptible, está tan lastimado, por así decirlo, que cualquier cosa un poquitito más fuerte de digerir, pues ya le hace daño, ¿cierto? Hay personas que con el intestino irritable no les causa ningún problema, pero entonces también puede ser un coadyuvante, ¿cierto? De que nos cause padecimientos, ¿cierto? ¿Qué más les puedo hablar? Del gluten. El grano de estos cereales está compuesto únicamente por gluten, sino que existen otras partes como son el almidón, el germen o el salvado, que si se extraen mediante procesos tecnológicos y con un control, ¿cierto?, exhaustivo, se podrían emplear como ingredientes de alimentos sin gluten. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en los molinos, en los grandes molinos, procesan la harina de trigo y procesan, por ejemplo, la avena, ¿cierto? Y la avena obviamente no tiene gluten, pero al juntarse en el mismo molino, como que hay todavía por ahí desechos, por ejemplo, de las harinas pasadas, entonces se alcanzan a mezclar y obviamente pues nos hacen daño. Entonces, hay procesos, hay muchos alimentos, ¿cierto? Harinas que son sin gluten, y esas las podemos utilizar perfectamente para nuestros alimentos y no nos van a hacer daño alguno. Lo que pasa es que sí, somos mucho más sensibles a comernos un pan y que nos caiga muchísimo mal, ¿cierto? Que comerse un pan, obviamente, que esté sin gluten, ¿cierto? El gluten es el responsable de la elasticidad de la masa, ¿cierto? Cuando se prepara pan, obviamente para que quede como chiclosa y crezca, ¿cierto? Es el gluten el que actúa ahí y confiere la consistencia y esponjosidad de los panes y las masas horneadas, pasteles, todo lo que tenga que ver con pastelería y bollería, ¿no? Por este motivo, este es apreciado en la alimentación por su poder espesante. Muchas, por ejemplo, pastas o que vengan productos para preparar sopas, ¿cierto? Instantáneas que quedan espesas, obviamente utilizan el gluten porque obviamente queda mejor consistencia y eso también nos puede irritar. ¿Qué relación se puede establecer entre el síndrome del intestino irritable y la sensibilidad al gluten? ¿Cierto? Hasta un 70% de las personas con el intestino irritable, diarrea predominante, pueden reaccionar a una alimentación sin gluten normalmente, ¿cierto? Pero hay que descartar, como ya les había comentado, ¿cierto? Que tengamos problemas por ejemplo, de la enfermedad celíaca o alergias al trigo, que esto obviamente nos ayuda muchísimo más en la inflamación. Entonces, todo esto que les he venido contando por toda esta semana, personas que yo he visto en comentarios en Facebook, en grupos de Facebook que se habla muchísimo de eso, que llevan 8 o 10 meses enfermos y que no hayan que
pues obviamente hay que empezar a detectar qué es lo que nos hace daño, porque créame que para este padecimiento, por así decirlo, no hay cura, no hay un medicamento que te va a decir, te lo tomas y ya con eso se va a curar. No, no lo hay. Lo que sí tenemos que hacer es pruebas alimentarias nosotros mismos y saber identificar qué sí podemos comer y qué no podemos comer. Y obviamente lo que les había comentado, el estrés, ¿cierto? Porque obviamente es un coadyuvante muchísimo para que obviamente nos enfermemos. Entonces, todo esto es para que ustedes aprendan a identificar qué es en sí lo que nos hace daño y qué es lo que, pues obviamente, podemos hacer para mejorar nuestra salud, ¿cierto? Hay personas que viven normales y el gluten no les hace daño, pero toman leche y hasta ahí les llegó. Hay otras personas que, por ejemplo, toman leche, consumen panes normalmente, pero consumen algo de chile o de café y para ellos es el acabose, ¿cierto? Entonces, mire, el alcohol, azúcar, ¿cierto? Los dulces, el chocolate también es un irritante bastante, los picantes, cafeína, el gluten, bebidas con gas, ¿cierto? Y algunos cítricos. Hay personas que obviamente no les caen para nada mal los cítricos, pero otras sí. Entonces hay que aprender a detectar, obviamente, qué es lo que nos está haciendo daño, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya acabó nuestra clase del día de hoy. De este tipo, del beneficio de la fibra en nuestro organismo, qué es el gluten, cómo actúa el gluten en nuestro intestino y el azúcar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver el sábado? El sábado vamos a ver hábitos saludables y, muy importante, el ejercicio para tener un cambio, una calidad de vida, ¿cierto? Este tema es muy, muy, muy importante porque muchas personas, pues obviamente que se cuidan de la salud, pero que no hacen ninguna actividad física, pues obviamente no tienen los beneficios de estar bien. Como ya les había comentado, necesitamos movernos, activarnos, que nuestro metabolismo empiece a moverse, ¿cierto? Por dentro, para que todas nuestras células se regeneren, para que nuestro intestino, que es perezoso, ¿cierto?, empiece a evolucionar. Entonces el ejercicio, la actividad física es fundamental para tener no solamente un colon saludable, sino una salud cardiovascular, obviamente para eliminar el estrés, ¿cierto? La mejor terapia para evitar un estrés o una depresión es sencillamente hacer ejercicio, ¿cierto? Evitemos tanto medicamento, tantas pastillas que pronto pues sí en algún momento nos hacen bien, pero el estrés es un estado de ánimo que podemos cambiar precisamente con actitud, ¿cierto? Y el ejercicio pues es una excelente terapia para obviamente nuestra mente, nuestro cuerpo e inclusive nuestra alma, porque nos cambia absolutamente todo nuestro estado de ánimo. Es muy importante. ¿Qué recomendaciones les puedo dar? Seguir las recomendaciones de la comida real para hoy y para mañana, lo que es viernes y sábado, ¿cierto? Porque esto estimulará tu intestino y lo llenaremos de fibra, ¿cierto? De muchísima fibra y nutrientes necesarios. Tomar agua, ¿cierto? Y podemos empezar a hacer caminatas largas, alguna actividad física pues que nos beneficie, ¿cierto? Y obviamente no caer en excesos. Recuerda que estamos desintoxicando nuestro organismo, que estamos en un proceso no podemos abusar de que ya nos sentimos un poquito mejor, ¿cierto? Y empezar a consumir pizzas, refrescos, dulces, café, chocolates, leches, ¿cierto? O tacos grasosos, todo esto no, o sea, la comida de nosotros tenemos que aprender a consumirla lo mejor posible. Hay personas que obviamente por su trabajo, ¿cierto? No pueden tener una dieta adecuada, pero sí hay solución. La solución, ¿cómo se llama? Se llama organización, que es que si te tienes que ir a trabajar, obviamente llévate tu comida en un tupper y obviamente qué mejor, o sea, estás invirtiendo menos dinero, porque obviamente la de comida en la calle pues te va a salir un poquito más costosa, no sabes cómo están preparando esos alimentos, con qué grasas le están adicionando, ¿cierto? Qué carne, por ejemplo, de calidad puede ser, más si tú te haces, por ejemplo, tus compras, programas tus comidas, ¿cierto? Te levantas de pronto un poquito más temprano,
te llevas a tu trabajo tu comida, igual, por ejemplo, las personas que comen en la calle, ¿qué están haciendo? Pues comiendo en la calle. Entonces, si tú te llevas tu comida, pues igual estás comiendo en la calle, pero son cosas que tú sabes que son benéficas para tu cuerpo, te van a salir más económicas, son más saludables, ¿cierto? Porque, por ejemplo, muchas verduras ni sabes si las han desinfectado y te estás comiendo bacterias que obviamente pues son parásitos y te van a hacer daño, ¿cierto? Entonces, esa es la recomendación que les doy. Otra cosa que les quiero hablar es que ya estamos por terminar esta semana de desintoxicación, va a terminar este domingo, ¿cierto? Y es muy importante que tengamos en cuenta de que esta información ya no va a estar al público. Ya vamos a todos estos videos que tenemos por nuestro grupo de Facebook, ya no van a estar, ¿cierto? Entonces aprovechemos al máximo toda esta información. Las personas que quieran, por favor, esta información en PDF me pueden hablar por el interno, yo con mucho gusto ya empiezo a pasarles esta información para que la tengan, la puedan imprimir, o la puedan guardar en su celular y la pueden estar checando a diario, ¿cierto? Les quiero hacer una cordial invitación para que el día domingo, por favor, se conecten, porque va a estar una charla muy importante, ¿cierto? Va a tratar de alimentos que son, por así decirlo, alimentos que nos hacen un beneficio mayor a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que los podemos consumir en cualquier parte, los podemos cargar en nuestro bolso, los podemos preparar fácilmente, ¿cierto? Y que son alimentos que obviamente están 100% probados por mí y por muchas personas y que obviamente nos van a facilitar muchísimo más el proceso. Porque imagínense, en este momento ustedes ya están limpios prácticamente. El domingo vamos a tener nuestra primer comida real. Ya le vamos a incluir algo de grasas buenas, ¿cierto? Ya le vamos a incluir proteínas, algún tipo de carne, ¿cierto? Y ya estamos prácticamente aptos para seguir nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde juega el papel importante de nosotros para no entrar en excesos y sabernos y seguirnos cuidando nuestra alimentación. Entonces les pido de favor de que por favor no se pierdan la charla del domingo porque va a estar muy interesante, sé que les va a ayudar y obviamente pues es el objetivo de esta charla, ¿cierto? Para que ustedes puedan seguir con una vida obviamente activa, limpia de aquí para adelante. Y quiero dejarles esta cita que me pareció muy hermosa. Dice, tal vez te topes con muchas derrotas, pero no serás derrotado. De hecho, tal vez necesites enfrentar esas derrotas para que puedas saber quién eres, cómo te puedes levantar y cómo podrás salir adelante, ¿cierto? Entonces, aquí les quiero dejar de compartir la pantalla y quiero felicitarlos a todos ustedes porque pues obviamente para mí es un placer muy importante que todas las personas que se conecten, que puedan identificar todo esto que les estoy diciendo, ¿cierto? Que puedan saber y entender de que nuestros padecimientos del estómago no son sencillamente porque se nos dio, sino que obviamente la alimentación y nuestro estado de ánimo nos hace de que nuestra salud pues empiece de para abajo, ¿cierto? Entonces son cosas que nosotras tenemos aquí en nuestras manos, ¿cierto? Y que podemos solucionar, y no solamente para nosotros, sino para todos los miembros de nuestra familia. Entonces, aquí está la cita. Mañana les voy a enviar un documento muy interesante para que lo estén checando, ¿cierto? Sobre actividad física, ¿cierto? Y todo lo relacionado con los beneficios que tiene una actividad física que la puedes realizar en tu casa, en el parque o sencillamente en el lugar donde más te convenga, donde más quieras, ¿cierto? Aquí lo importante es disfrutar y saber de que la salud, pues obviamente no está en manos de los especialistas, sino que precisamente la salud está en nuestras manos. Entonces aquí los dejo. Quiero darle ya final a esta reunión. Quiero desearles un bonito día y por favor siguen mis recomendaciones y espero tus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.